Respira profundo antes de seguir escuchando esto. De verdad. Porque si este video llegó a ti en este momento, no es casualidad. Algo en tu vida se está moviendo, algo se está rompiendo, algo se está acomodando de una forma que duele, pero que también tiene un propósito más grande del que ahora puedes ver. Déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Has notado que desde que empezaste a cambiar, a sanar, a crecer o a tomar decisiones diferentes, la gente comenzó a alejarse? Amigos que antes te buscaban y ahora ya no escriben. Personas que decían apoyarte, pero que hoy te miran con distancia. Vínculos que se enfriaron sin una explicación clara. Y tú ahí, tratando de entender qué pasó, preguntándote si hiciste algo mal, si exageraste, si te volviste diferente en el sentido equivocado. Quiero decirte algo desde el inicio, para que lo escuches con el corazón abierto. No hiciste nada mal. No te equivocaste. No estás fallando como persona. De hecho, es muy probable que estés haciendo algo profundamente correcto. Estás creciendo. Y casi nadie te prepara para la soledad que a veces trae el crecimiento. Te dicen que trabajes en ti, que sanes, que evoluciones, que despiertes. Pero no te dicen que en ese proceso puedes perder personas. No te dicen que tu cambio puede incomodar. No te dicen que cuando empiezas a brillar, no todos saben quedarse cerca de esa luz. Y entonces aparece el vacío. El silencio. La sensación de estar avanzando, pero sola. Este video existe para explicarte eso. Para que entiendas, desde una mirada espiritual profunda, por qué la gente se aleja cuando empiezas a brillar. No desde el victimismo, no desde el ego, sino desde la conciencia. Hoy voy a explicarte 7 razones espirituales que casi nadie se atreve a decirte. Razones que no tienen que ver con que seas mejor o peor, sino con vibración, procesos del alma, cierres de ciclo y movimientos del universo. Y lo más importante, al final de este recorrido, vamos a hablar de qué hacer con ese vacío que dejaron. Cómo atravesarlo sin volver atrás. Cómo sostenerte sin apagar tu luz. Cómo confiar, incluso cuando parece que perdiste más de lo que ganaste. Porque quiero que recuerdes algo durante todo este video. La soledad del crecimiento es temporal. No es tu destino final. Es solo un tramo del camino. Y aunque ahora no lo veas, las personas correctas están en camino, alineadas con la versión de ti que estás construyendo. Quédate conmigo. Escucha con calma. Permítete entender lo que está pasando en tu vida desde un lugar más alto. Porque cuando comprendes el proceso, el dolor deja de ser castigo y se convierte en sentido. Empecemos con la primera razón, una de las más importantes para entender todo lo que estás viviendo. La ley de la resonancia. Esta ley no es solo espiritual, también es energética y profundamente real en la experiencia humana. Todo en este universo vibra. Absolutamente todo. Tus pensamientos vibran, tus emociones vibran, tu cuerpo vibra, tus decisiones vibran. Nada es estático, aunque a veces lo parezca. Y esta ley dice algo muy simple, pero muy poderoso: lo que vibra en una frecuencia similar, se atrae, lo que vibra diferente, se separa. Piensa en una radio. Cuando sintonizas una estación específica, solo puedes escuchar lo que está transmitiendo esa frecuencia. No importa cuánto lo intentes, no puedes escuchar 2 estaciones al mismo tiempo si no están en el mismo punto. Así funcionan también las relaciones humanas. Cuando conociste a muchas de las personas que hoy ya no están tan cerca de ti, vibraban parecido a ti en ese momento. Pensaban parecido, sentían parecido, estaban atravesando procesos similares. Por eso conectaron. Por eso se sentía fácil. Por eso había fluidez. Pero algo cambió. Tú cambiaste. Empezaste a cuestionarte cosas que antes aceptabas. Empezaste a decir no donde antes decías sí.
Empezaste a buscar paz en lugar de conflicto, verdad en lugar de apariencia, coherencia en lugar de costumbre. Y sin darte cuenta, tu frecuencia empezó a moverse. No de golpe, no necesariamente de forma dramática, pero sí de forma real. Cuando tu frecuencia cambia, no todas las personas pueden acompañarte ahí. No porque no quieran, sino porque no pueden. Siguen sintonizadas en la versión antigua de ti. En conversaciones que ya no te nutren. En dinámicas que ya no te representan. En formas de vivir que ya no eliges. Y entonces empieza a sentirse la desconexión. Silencios incómodos. Conversaciones forzadas. Ganas de irte temprano. Sensación de que ya no hablas el mismo idioma emocional. Esto suele doler porque la mente lo interpreta como rechazo. Pero en realidad es ajuste. No hay villanos ni víctimas aquí. Hay frecuencias que ya no coinciden. Tú subiste de estación y no todos se movieron contigo. Algunos se quedaron donde estaban. Otros ni siquiera se dieron cuenta de que algo había cambiado, pero lo sienten. Y cuando no entienden lo que sienten, se alejan. Aquí es importante que escuches esto con atención. No tienes que forzarte a encajar donde ya no vibras. No tienes que bajar tu frecuencia para no perder a nadie. Cada vez que intentas volver a ser quien ya no eres para sostener un vínculo, te traicionas un poco. Y el alma lo sabe. Por eso duele. Por eso cansa. Por eso se vuelve insostenible. La ley de la resonancia no castiga. Ordena. Acomoda. Reubica. Te lleva hacia personas, experiencias y espacios que estén alineados con quien eres ahora, no con quien fuiste. Y aunque al principio ese reordenamiento se sienta como pérdida, en realidad es preparación. Preparación para relaciones más honestas, más conscientes, más reales. Si hoy sientes que ya no encajas en ciertos lugares o con ciertas personas, no te obligues a quedarte. Obsérvalo. Acepta que algo en ti se está moviendo. Que tu alma está pidiendo otro tipo de conexión. Y confía en que esta desconexión no es el final de tu historia, sino el inicio de una etapa más alineada contigo. Y a partir de aquí, vamos a entrar en una razón aún más profunda y dolorosa, pero necesaria de comprender. Porque no solo se trata de frecuencias que cambian, sino de algo que sucede cuando tu luz empieza a hacerse más visible. Cuando empiezas a brillar, no todos saben mirar esa luz sin incomodarse. Cuando estés lista, continúo con la siguiente parte, tu luz incomoda a los que viven en sombra. Cuando empiezas a brillar, algo muy profundo ocurre a tu alrededor, aunque tú no siempre seas consciente de ello. Tu luz comienza a hacerse más visible. No porque quieras llamar la atención, sino porque estás siendo más auténtica, más coherente, más fiel a ti misma. Y esa luz, inevitablemente, genera una reacción. Aquí aparece la segunda razón espiritual por la que la gente se aleja. Tu luz incomoda a los que viven en sombra. Es importante que entiendas esto sin juicio. No todas las personas que viven en sombra son malas. Muchas están heridas, cansadas, frustradas o atrapadas en patrones que no saben cómo romper. Pero cuando tú empiezas a cambiar, te conviertes en un espejo. Tu proceso les muestra lo que ellos no están haciendo. Tu valentía les recuerda sus miedos. Tu coherencia les señala sus contradicciones. Y no todo el mundo está listo para verse reflejado de esa manera. Al principio, esa incomodidad no siempre se expresa como rechazo directo. A veces se manifiesta como ironía, como burlas disfrazadas de humor, como críticas sutiles, como comentarios que parecen inofensivos pero que llevan una carga pesada. Frases como antes eras más sencilla, te estás volviendo rara, ya no eres tan divertida, te crees muy espiritual ahora. Detrás de esas palabras no hay una evaluación real sobre ti, hay una reacción emocional frente a tu cambio. Cuando alguien está en paz consigo mismo, la luz del otro inspira. Genera admiración.
despierta ganas de crecer. Pero cuando alguien está estancado, herido o lleno de miedo, esa misma luz molesta. Porque confronta. Porque desnuda. Porque no permite seguir fingiendo que todo está bien. Y ante esa incomodidad, muchas personas eligen alejarse en lugar de transformarse. Esto duele especialmente cuando viene de personas cercanas. Familia, amistades de años, personas que supuestamente te quieren. Y aquí es donde suele aparecer la culpa. Empiezas a preguntarte si deberías apagar un poco tu brillo para no incomodar. Si deberías volver a ser como antes para no perderlos. Pero quiero que escuches esto con claridad. Tu luz no es el problema. El problema es que no todos saben convivir con ella. Cada vez que intentas hacerte más pequeña para que otros se sientan cómodos, te alejas de tu verdad. Y el alma, cuando es silenciada, empieza a doler. No es casualidad que muchas personas se sientan más cansadas, más tristes o más vacías cuando intentan sostener vínculos donde tienen que esconder quiénes son realmente. Tu crecimiento no obliga a nadie a cambiar. Solo muestra que el cambio es posible. Y para algunos, eso es demasiado. Prefieren alejarse de quien les recuerda lo que no están listos para enfrentar. No porque tú seas responsable de su proceso, sino porque cada alma tiene su propio ritmo. Si alguien se fue cuando empezaste a brillar, no lo tomes como un fracaso. Tómalo como una señal. Una señal de que ya no podías seguir creciendo en ese entorno sin traicionarte. Que ese vínculo pertenecía a una etapa donde tú todavía estabas apagada, sobreviviendo o adaptándote para encajar. Y aunque ahora duela, aunque sientas el vacío que dejó su ausencia, recuerda esto. Tu luz no está hecha para ser escondida. Está hecha para guiarte. Para abrirte camino. Para atraer a quienes sí pueden verte sin sentirse amenazados. Y ahora vamos a entrar en una razón aún más directa, más cruda, pero profundamente liberadora cuando se comprende. Porque a veces la gente no se aleja por tu luz, sino porque dejaste de cumplir una función en su vida. Hay una razón que duele admitir, pero que cuando la miras de frente te devuelve poder. A veces la gente no se aleja porque cambiaste demasiado, sino porque dejaste de cumplir un rol que les era cómodo. Dejaste de servirles de la misma manera. Y esto no habla de tu valor, habla de la naturaleza real de ese vínculo. Durante mucho tiempo quizá fuiste la persona que siempre estaba. La que escuchaba sin límites. La que sostenía emocionalmente a otros aunque por dentro estuviera agotada. La que decía que sí para no incomodar. La que postergaba sus propias necesidades para que los demás estuvieran bien. Y mientras ocupabas ese lugar, eras imprescindible. Querida. Necesaria. Celebrada. Pero el crecimiento cambia eso. Sanar te enseña a poner límites. A decir no sin explicarte de más. A priorizar tu energía. A cuidar tu paz como algo sagrado. Y cuando haces eso, algunas dinámicas se rompen. Personas que estaban acostumbradas a tomar de ti sin dar lo mismo a cambio se sienten incómodas. No porque seas egoísta, sino porque ya no pueden acceder a ti como antes. Aquí suele aparecer una narrativa dolorosa. Te llaman fría. Distante. Cambiada. Te dicen que ya no eres la misma. Y en cierto sentido, tienen razón. Ya no eres la versión que se abandonaba para sostener a otros. Ya no eres la que se quedaba por miedo a perder. Ya no eres la que se adaptaba a cualquier cosa con tal de no quedarse sola. Cuando alguien solo sabe quererte desde lo que obtienen de ti, tu crecimiento se convierte en una amenaza. Porque al fortalecerte, se rompe la dependencia. Se cae el desequilibrio. Y entonces el vínculo ya no se sostiene. No porque tú fallaste, sino porque estaba construido sobre una base frágil. Aceptar esto duele. Porque implica reconocer que algunas personas no se quedaron por amor profundo, sino por comodidad.
por costumbre, por beneficio emocional. Pero también libera, porque te permite dejar de responsabilizarte por la incomodidad ajena. Te permite soltar la culpa. Te permite entender que no todo lo que se rompe estaba sano. Cuando empiezas a elegirte, inevitablemente dejas de ser útil para quienes se beneficiaban de tu autoabandono. Y eso no es una pérdida, es una ganancia silenciosa. Porque ahora tienes espacio para relaciones donde no tengas que darlo todo para merecer quedarte. Si alguien se fue cuando empezaste a cuidarte más, no intentes convencerlo de que no eres egoísta. No intentes demostrar nada. Observa. Agradece la claridad. Y sigue adelante. Porque tu energía no está hecha para ser drenada, sino compartida en equilibrio. Y ahora vamos a mirar esto desde un lugar aún más amplio. Porque no todo alejamiento depende de decisiones humanas. A veces es la vida misma, el universo, el movimiento profundo del alma, el que comienza a despejar el camino cuando estás lista para algo más grande. A veces creemos que todo alejamiento es una elección personal, una decisión consciente del otro, pero no siempre es así. Hay momentos en los que no es la gente la que se va, sino el universo el que comienza a mover las piezas. Y esta es una de las razones más incomprendidas, pero también más protectoras de todas. El universo está limpiando tu camino. Cuando estás a punto de entrar en una nueva etapa de tu vida, algo se reordena a un nivel que no siempre puedes ver. Es como si la vida supiera que vas a necesitar más espacio, más ligereza, más coherencia. Y entonces empieza a retirar aquello que ya no encaja con lo que viene. No porque sea malo, sino porque pertenece a una versión anterior de ti. Imagina que vas a mudarte a un lugar nuevo. Un lugar más amplio, más alineado con quien eres ahora. Antes de mudarte, inevitablemente tienes que empacar. Y al hacerlo, te das cuenta de que hay cosas que ya no necesitas. Objetos que fueron útiles en otro momento, pero que ahora solo ocupan espacio. No los tiras con rabia. Los sueltas con conciencia. Porque sabes que donde vas, ya no caben. Eso mismo ocurre con las personas cuando creces. Hay vínculos que fueron perfectos para una etapa específica. Te acompañaron cuando estabas aprendiendo, cuando estabas sobreviviendo, cuando estabas despertando. Pero si se quedaran ahora, te anclarían al pasado. Te recordarían constantemente quién fuiste, no quién estás siendo. Y el universo, que ve más lejos que tu mente, empieza a crear distancia. A veces lo hace de forma suave. Las agendas ya no coinciden. Las conversaciones se vuelven escasas. El contacto se diluye. Otras veces lo hace de manera abrupta. Discusiones inesperadas. Rupturas que no entiendes. Alejamientos repentinos. Y aunque tú lo vivas como abandono, muchas veces es protección. El universo no te quita algo sin razón. Si una persona se va justo cuando estás creciendo, sanando o tomando decisiones importantes, pregúntate qué parte de tu pasado representaba. ¿Qué versión de ti sostenía ese vínculo? Y observa con honestidad si, de haberse quedado, realmente habrías podido avanzar. Hay caminos que no se abren mientras sigues cargando con personas que ya no vibran contigo. No porque ellas estén mal, sino porque tú estás cambiando. Y el universo, cuando te ve lista, empieza a despejar el sendero, aunque al principio eso se sienta como una pérdida injusta. Confía en este movimiento, incluso cuando duela. No todo lo que se va estaba destinado a acompañarte hasta el final. Algunas personas solo estaban ahí para llevarte hasta cierto punto del camino. Y cuando llegas, el viaje continúa sin ellas. Y ahora vamos a profundizar en algo aún más sutil, pero fundamental para comprender por qué ciertos vínculos se cierran sin explicación aparente. Porque hay relaciones que no se rompen por conflicto, ni por distancia, sino porque su ciclo espiritual se ha completado. Hay vínculos que no se rompen por una discusión, ni por un error,
ni por falta de amor. Simplemente se completan. Y esta es una de las razones más difíciles de aceptar con la mente, pero más claras para el alma. El karma se ha cerrado. El ciclo se ha cumplido. No todas las personas llegan a tu vida para quedarse para siempre. Algunas llegan para enseñarte algo específico, para acompañarte durante un tramo, para mostrarte una herida, para ayudarte a despertar una parte dormida de ti. Y cuando esa enseñanza se integra, cuando esa lección ya fue aprendida, la relación deja de tener sentido energético, aunque emocionalmente todavía duela. A esto se le llama relación kármica. No es castigo, no es deuda negativa necesariamente. Es un acuerdo del alma. Un encuentro que tenía un propósito concreto. Y cuando ese propósito se cumple, el vínculo se disuelve. A veces de forma tranquila. A veces de forma dolorosa. Pero siempre con una sensación profunda de cierre, aunque la mente no sepa explicarlo. Tal vez te ha pasado que alguien se fue de tu vida y, aunque sufriste, también sentiste algo extraño, una paz silenciosa, una sensación de alivio, como si algo pesado se hubiera soltado. Eso es el karma cerrándose. Es el alma diciendo, ya está, ya aprendiste, ya no necesitas repetir esto. Hay personas que llegan para enseñarte a poner límites. Otras para enseñarte a amarte. Otras para mostrarte lo que no quieres volver a vivir. Otras para abrirte una puerta que tú sola no habrías visto. Y cuando esa enseñanza se completa, insistir en sostener el vínculo solo prolonga el dolor. Cuando empiezas a crecer conscientemente, estos ciclos se aceleran. Relaciones que antes habrían durado años se cierran en meses. Personas que parecían indispensables desaparecen casi sin explicación. No porque algo esté mal, sino porque ya no necesitas esa experiencia para seguir evolucionando. El problema es que la mente se resiste. Quiere explicaciones. Quiere culpables. Quiere razones lógicas. Pero el alma entiende sin palabras. Por eso duele, pero también se siente definitivo. Como un libro que se cierra, aunque extrañes algunos capítulos. Aceptar que un ciclo se completó no significa borrar lo vivido. Significa honrarlo sin aferrarte. Significa agradecer lo que fue sin intentar forzar lo que ya no es. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se ordena. Recuperas energía. Recuperas claridad. Recuperas paz. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, resistiéndose al cierre, negándose a soltar, prolongando el vacío. Pero hay algo muy importante que necesitas entender ahora. Entre un ciclo que termina y otro que comienza, siempre existe un espacio intermedio. Un espacio que suele sentirse como soledad. Y esa soledad tiene un propósito profundo. En la siguiente parte vamos a hablar de eso. De la soledad no como castigo, sino como puente. Como el espacio sagrado entre la versión que fuiste y la versión que estás construyendo. Hay un momento en todo proceso de crecimiento en el que te encuentras en tierra de nadie. Ya no eres quien eras antes, pero todavía no te has convertido del todo en quien estás llamada a ser. Y ese espacio se siente vacío. Silencioso. Inestable. Aquí aparece la sexta razón espiritual por la que la gente se aleja cuando empiezas a brillar. La soledad como puente entre versiones. Esta soledad no es igual a la soledad del abandono. No es una soledad que te rechaza, es una soledad que te prepara. Pero como nadie nos enseñó a habitarla, suele vivirse con miedo. Nos dijeron que estar solos era señal de fracaso, de carencia, de que algo andaba mal. Y por eso, cuando el crecimiento nos lleva a este punto, intentamos llenarlo rápido. Con personas que ya no encajan. Con relaciones pasadas. Con ruido. Con distracciones. Con cualquier cosa que evite el silencio. Pero este espacio tiene un propósito profundo.
Es el lugar donde tu identidad se reorganiza. Donde empiezas a escucharte sin interferencias. Donde descubres quién eres cuando nadie te define, nadie te demanda, nadie te sostiene desde afuera. Aquí el alma se fortalece. Aquí se suelta la dependencia emocional. Aquí se construye una base interna que antes no existía. Piensa en la imagen de una oruga. Para convertirse en mariposa, necesita un tiempo de aislamiento. En el capullo no hay compañía, no hay aplausos, no hay validación externa. Solo transformación. Durante ese proceso, la oruga deja de ser lo que era, pero todavía no es lo que será. Está en medio. Y si se interrumpiera ese proceso, nunca podría volar. Eso mismo te está pasando a ti. Estás en tu capullo. Los vínculos antiguos ya no encajan porque pertenecen a la oruga. Los nuevos aún no llegan porque la mariposa todavía se está formando. Y ese espacio intermedio se vive como soledad. Pero no es castigo. Es gestación. En este tiempo aprendes a sostenerte. A elegirte sin testigos. A caminar sin aplausos. A confiar en tu proceso aunque nadie más lo valide. Y eso es una de las mayores fuerzas que puedes desarrollar. Porque cuando cruzas este puente, ya no dependes de que otros se queden para sentirte completa. No huyas de esta soledad. No la llenes con relaciones que sabes que no son coherentes con quien eres ahora. No regreses a lugares que ya no te representan solo por miedo al silencio. Atraviésala con conciencia. Con respeto por tu proceso. Porque del otro lado de este puente hay algo que aún no puedes ver, pero que ya se está preparando para encontrarte. Y aquí viene algo importante, algo que necesitas escuchar con el corazón abierto. Esta soledad no es permanente. No es tu nuevo estado. Es solo un tránsito. Porque cuando este proceso se integra, cuando tu frecuencia se estabiliza, cuando tu identidad se asienta, algo empieza a moverse a tu favor. En la siguiente parte vamos a hablar de eso. De por qué los nuevos vínculos, las personas correctas, la verdadera tribu, solo llegan después de este vacío. Porque los que se van no dejan solo ausencia. Dejan espacio. Y ese espacio es exactamente lo que permite que lo nuevo llegue. Cuando el silencio se instala y el espacio queda vacío, la mente suele pensar que algo falta. Pero desde una mirada más profunda, ese vacío no es ausencia, es apertura. Aquí aparece la séptima razón espiritual por la que la gente se aleja cuando empiezas a brillar. Los nuevos están en camino. Nada nuevo puede llegar a una vida que está llena de lo viejo. No puedes recibir conexiones alineadas con tu nueva versión si sigues ocupando tu energía, tu tiempo y tu corazón con vínculos que ya cumplieron su función. Cada persona que se va deja un espacio. Y aunque ese espacio duela, es necesario. Porque el universo no puede entregarte relaciones nuevas si no hay donde colocarlas. Las personas que están por llegar a tu vida no vibran desde la carencia, ni desde la competencia, ni desde la herida no resuelta. Vibran desde la coherencia. Desde el respeto. Desde la expansión mutua. Son personas que no se sienten amenazadas por tu luz, porque también están trabajando en la suya. Personas que no te piden que te escondas, que te expliques de más o que te adaptes para encajar. Pero estas personas no aparecen mientras tú sigues aferrada a lo que ya terminó. Llegan cuando tu energía está disponible. Cuando tu identidad se estabiliza. Cuando dejas de buscar desde la necesidad y empiezas a permitir desde la confianza. Por eso, muchas veces, el encuentro no es inmediato. Hay un tiempo de ajuste. Un tiempo de alineación. Un tiempo en el que tú te conviertes en quien puede sostener esos nuevos vínculos sin perderse. Cuando los nuevos llegan, algo se acomoda dentro de ti. Las conversaciones fluyen sin esfuerzo. No tienes que traducirte todo el tiempo. No tienes que justificar tu proceso. No tienes que disminuirte para pertenecer.
Y entonces, miras hacia atrás y entiendes. Entiendes por qué los otros se fueron. Entiendes por qué no podían quedarse. Entiendes que no era castigo, era preparación. Ahora bien, mientras ese encuentro sucede, hay algo importante que puedes hacer. Porque este tiempo no es solo de espera, es de acción consciente. Es un periodo clave que define cómo y desde dónde se construye lo que viene. Lo primero es no bajar tu frecuencia para no sentirte sola. La tentación de volver a ser quien eras para recuperar compañía es grande. Pero cada vez que lo haces, retrasas tu proceso. Te alejas de ti. Recuerda que no estás sola porque seas insuficiente, estás sola porque estás creciendo. Y eso requiere valentía. Lo segundo es agradecer a quienes se fueron. No desde la negación del dolor, sino desde la conciencia. Agradecer cierra ciclos. Libera energía. Te permite soltar sin rencor. No necesitas decirlo en voz alta si no puedes, basta con reconocer internamente que esa relación cumplió su propósito. Lo tercero es llenar este tiempo con crecimiento real. No con distracciones que anestesian, sino con prácticas que fortalecen. Conectar contigo. Aprender. Mover el cuerpo. Escuchar tu intuición. Cuidar tu energía. Todo lo que hagas para sostener tu centro acelera la llegada de lo nuevo. Lo cuarto es confiar en el proceso incluso cuando no entiendas el plan. La vida no se equivoca cuando ordena. Si algo se fue, es porque ya no podía quedarse sin romperte. Y si algo tarda en llegar, es porque aún te estás preparando para recibirlo sin perderte. Y lo quinto es buscar apoyo consciente si lo necesitas. No todo proceso tiene que vivirse en aislamiento total. Hay personas, espacios y guías que entienden este tránsito y pueden acompañarte sin invadir tu camino. Pedir apoyo no es retroceder, es sostenerte con inteligencia emocional y espiritual. Quiero cerrar este recorrido hablándote directamente. Si estás viviendo este proceso, si has perdido personas desde que empezaste a crecer, si te sientes en silencio mientras el mundo parece seguir igual, quiero que recuerdes esto. No estás rota. No estás atrasada. No estás equivocada. Estás en transición. La gente que se va cuando empiezas a brillar no se va porque no sea suficiente. Se va porque tu luz ya no encaja con su sombra. Y las personas que sí son para tu nueva vida no llegan mientras sigues aferrada a versiones pasadas de ti. La soledad del crecimiento es temporal. Duele, sí. Pero pasa. Y cuando pasa, deja espacio para conexiones más honestas, más profundas y más alineadas con quien realmente eres. Sigue creciendo, incluso cuando nadie aplauda. Sigue brillando, incluso cuando el camino se sienta silencioso. Lo que estás construyendo tiene sentido, aunque ahora no lo veas completo. Los correctos están en camino. Y tú estás exactamente donde necesitas estar. Para terminar, quiero que te quedes con esto grabado muy profundo, no solo en la mente, sino en el cuerpo y en el alma. Si llegaste hasta aquí, no es porque este contenido sea entretenido, es porque estás viviendo este proceso en carne propia. Estás soltando personas, versiones, dinámicas y expectativas. Y aunque a ratos te preguntes si valía la pena, la respuesta es sí, incluso cuando duele. No pierdas tu crecimiento por miedo a la soledad. No negocies tu luz para que otros se queden. No regreses a lugares donde tu alma ya no respira. Las personas que se van cuando empiezas a brillar no estaban destinadas a acompañarte en tu nueva vida. Cumplieron su función, te dejaron aprendizajes, y ahora el camino sigue. Lo que viene para ti requiere que seas quien eres ahora, no quien fuiste. Requiere tu coherencia, tu valentía, tu honestidad emocional. Requiere el espacio que hoy se siente vacío. Porque ese espacio no es un castigo, es una invitación. Una invitación a recibir vínculos más conscientes, relaciones más reales,
Personas que no te pidan que te apagues para quedarse. Confía en este momento, incluso si es silencioso. A veces el universo guarda silencio porque está trabajando. A veces la vida quita ruido para que puedas escuchar tu propia voz. Y esa voz, la que hoy estás aprendiendo a seguir, es la que te va a llevar exactamente a donde necesitas estar. Recuerda esto cuando la ausencia pese. La soledad del crecimiento es temporal. Los correctos están en camino. Y tú no llegaste hasta aquí para volver atrás, llegaste hasta aquí para convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser.